Aníbal Marcos, asesor de Educación y Cultura del excelentísimo de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Leganés, ¿no? Por haber dedicado el tiempo suyo, ¿verdad?, a la presentación del libro. Agradecer a Pilar Jimeno, bibliotecaria de aquí de la Rigoberta Menchú, que desde el primer momento pues ha coordinado todo lo relacionado con la presentación, y la verdad es que se ha volcado en esto, ¿no? Muchísimas gracias, Pilar. Marisa Peña, Marisa Peña es poeta, yo creo que se nota, ¿no? Y además de poeta, pues también se nota que es catedrática de Lengua y Literatura, y además compañera del instituto muy cercano, ¿no? Aquí en María Zambrano. Marisa Peña, cuando yo le dije que hiciera el prólogo del libro, pues yo sabía que iba a salir un prólogo, pues como ha sido un prólogo magnífico, porque realmente ha calado todo lo que el libro contiene, y ha pensado en lo que yo pensé también, pero que no se lo tuve que decir. El fuego en la palabra viene precisamente de ese mito prometeico, de este titán que roba el fuego a los dioses para entregarlo a la humanidad, y por eso es castigado, ¿no? Yo creo que el fuego lo tiene, más bien, habría que hacer ahí una traslación, el fuego lo tiene la humanidad, lo tiene el pueblo, pero hay que rescatarlo del pueblo y dárselo al pueblo, porque a veces es necesario esa reelaboración poética, artística, para volverle a entregar a su destinatario, que es su creador realmente. Marisa Peña ha hecho un prólogo que, aunque es cortito, es una auténtica joya. Es en el género suyo, pues yo creo que es reconocido. Perfecto. Muchísimas gracias, Marisa, y además por esta exposición que has hecho, ¿no?, tan magnífica. Ignacio Parrilla es compañero en el instituto y es un magnífico artista plástico, pero tan modesto que ha estado hablando del libro y no ha hablado de su obra en el libro, que son estas magníficas ilustraciones, algunas en color, otras en blanco y negro, y que realmente, pues cuando se trasladan a un libro, pierden un poquito de lo que sería, un poquito, muchito, ¿no?, de lo que serían en el original, pero aún así yo creo que han quedado muy bonitas. Yo cuando en esto a veces discuto un poquito con el editor, porque me gusta que los libros vayan ilustrados, y que de esa manera, cuando el producto llega a las manos, digamos, de la persona que los va a adquirir, pues ya de entrada ya son agradables, ya están sin necesidad de leerlo, llamando la atención y entrando con los ojos por el libro, ¿no?, por el producto. Así es que mi agradecimiento inmenso a este maravilloso artista plástico que es Ignacio Parrilla. Lamentablemente Antonio Huerga, el editor, pues ha sido intervenido de un esguince y no ha podido venir, pero aquí está su hijo Óscar Huerga, que bueno, pues como es muy joven, pues no ha querido digamos, estar en la mesa. Yo creo que tendría que haber estado aquí, porque a ver, ¿quién va a continuar la labor editorial de tus padres, de Antonio y de Charo, de Antonio Huerga y de Charo Fierro, si no eres precisamente tú cuando llegue su momento, ¿no? Yo creo que tú tendrás que coger el testigo y continuar con esta labor editorial de una editorial que, aunque pequeña, tiene editado muchísimo. Yo os puedo decir que es una de las editoriales más importantes en el campo de la poesía que hay en España. Y bueno, pues cuida muchísimo los libros, y yo estoy encantado de haber publicado ya 2 libros con Huelga y Fierro, e incluso podría anunciar que ya tengo contrato para otro libro que saldrá en un futuro próximo.
Bien, me gustaría también agradecer, como no, a la inspectora jefe del distrito de Leganés, que tenía que ir también a otro acto importante y ha estado aquí. Creo que ya se ha marchado ahora, pero sí que ha estado aquí presente y ha querido también acompañarme en esta presentación. Como representando al instituto en el que doy clases, pues aquí está el director Antonio Fraguas, está el jefe de estudios, bueno, Antonio Javier, hay que decir el nombre completo, Antonio Javier Fraguas, y Francisco Javier Medina, que es el jefe de estudio. También está allí el secretario José Antonio, con su esposa, así es que José Marisa, sí. Y bueno, pues mi agradecimiento, por supuesto. Quiero hacer mención especial de un alumno mío, de un antiguo alumno, bueno, alumno todavía porque está en el instituto, aunque yo este año no le doy clase, y que ya es escritor, ya tiene editado un libro, que es Jaime Redondo, que está allí con sus compañeros de instituto, que han venido también aquí, y sus padres, pues, están aquí también acompañándonos. Seguro que vamos a tener mucho que oír hablar de Jaime Redondo, que ya está preparando su segundo libro. Bien, y naturalmente mi agradecimiento para todas las personas que están aquí en este acto, y muy especialmente a las alumnas y alumnos del instituto que han querido también participar con su presencia, ¿no? Y bueno, pues yo espero que les sirva un poquito también para una reacción o algo sobre lo que aquí han escuchado, ¿verdad? Y sobre lo que aquí se está haciendo, y así os lucís un poquito. Bueno, pues si os parece bien, os voy a leer algún poema. No quiero ser tampoco muy extenso, para no alargar demasiado el acto. Además ya ha leído algunos poemas Marisa, y creo que ha seleccionado muy bien. Yo voy a empezar con el primer poema del libro, que es una dedicatoria. Esta dedicatoria habla del viento del sur. El viento del sur es un símbolo, simboliza mi origen, simboliza mi labor poética, mi poesía, ¿verdad? Pero también simboliza a este sur acallado, enfurecido por el norte, por el poderoso, excesivamente poderoso norte. Y dice así esta dedicatoria, que os la dedico especialmente hoy a todos vosotros. Que el magnífico viento del sur, amigos míos, oriente la mirada hacia dentro de uno mismo, que agite los océanos de las emociones e incendie las olas de la sensibilidad, que borre las frágiles líneas que nos separan y extienda las alas blancas de la fantasía. Compañeros, que el muy cálido viento del sur renueve las aguas muertas de los sentimientos, derribe los muros de la insolidaridad, arrase los guetos de la ignorancia culpable, separe las aguas sombrías que nos aíslan, conserve el fuego vivo de la ardiente utopía. Que el tórrido viento del sur, es mi deseo, derrita el hielo sórdido de la indiferencia, expanda dulce fragancia de compasión y avive el fuego viejo de viejos corazones, que sople el rescoldo del amor que languidece e insufle en nuestras almas una esperanza nueva. Voy a continuación a leer. Bueno, me ha pedido Marisa que lea un poema, lo que pasa es que es un poquito largo. Voy a leer primero este, que se lo voy a dedicar con un poquito de musiquilla, aunque no sepa cantar, a mis alumnos, porque se llama Alas blancas a las luces del alba, y las alas blancas son las vuestras, que son la esperanza en un futuro mejor. Y dice así: el sol de la mañana
Como broca taladra la sombra de la noche que se acaba. Albores de la brisa sosegada, alas blancas a las luces del alba, luminarias del alma. Y ahora escucha estos sones que avanzan. ¿No sientes el fragor de la alborada que surge de una voz que nunca calla? Dan, 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 dan. Juventud de alas blancas, energía que salta en las calles y plazas, luminaria del alba, claror de la mañana, son los jóvenes que estrenan sus alas como águilas volando tan altas. Juventud, vuela ya, que tu vuelo nos trae la esperanza. Bueno, pues para los mayores, ¿verdad? Porque estamos perdiendo muchas cosas, pero las vamos a recuperar, seguro que sí. Y se llama Hablándonos de lo que se ha perdido. Yo acabo de leer sus pensamientos, la aguja en equilibrio de la imagen, el soplo que se hunde en el instante, el tímido claror del verbo austero. Y pienso que tal vez es el momento de despojar de la nostalgia el traje y de ceñir la noche con mi talle para entrar los muertos en mis sueños. Yo siento en mí el latir de los luceros y pienso que el latido de una imagen sostiene la verdad de su bagaje y es tan real como el latir del cielo. Yo creo que en mi vida no están muertos los muertos que en mis sueños siguen vivos, hablándonos de lo que se ha perdido, y escucho así sus voces en el tiempo. Bueno, pues no sé, es muy largo, pero lo voy a leer. Hay que soñar la vida para vivir el sueño. Voy a leer un poquitín más deprisa, que está dicho, ¿no? Efectivamente, aquí yo estoy hablando de mí mismo, ¿no? Es un poema autobiográfico, pero como todo, después se deja volar un poco la imaginación y se transforma, porque si no, no tendría sentido, ¿verdad? Me lo has contado en noches de vida y gloria, viejo, y siempre he percibido en tu recuerdo la nostalgia del oído sin retorno, el alegre dolor cuando te echas un trago, esa sangre de historia herida en tus labios. A pesar de esta nieve que ya puebla mi barba, musitaba sin prisa, enlazando en la mía tu mirada. Conservo en el cuaderno de mi existencia larga la imperturbable imagen de aquel niño emigrado y herido del sur. Yo tengo entre mis notas la imagen de la casa de mi primera infancia, ubicada en mi pueblo, que es un pueblo andaluz. Epifanía de las páginas de una infancia truncada. Después viene la noche pintada por mi madre, noche cruda de enero y sin embargo amable, noche de fantasía, porque yo vine al mundo cuando el aire enfriaba mi casa los muros. Y tocando los nimbos con sus manos de brujo, convirtió sus gotitas en los copos más puros de la piel más fina. Y esa noche embrujada, antillana querida, el invierno extendió en tus plazas y calles y en tus montes y campos tanta nieve del cielo como nunca pensaste. Y tus gentes gozaron con la nieve del sueño de un invierno de encanto, de un invierno de cuento. Hoy, que es noche de enero, me parece estar viendo de manera la cuna tiritando de frío, y en aquel dormitorio pesadillas nocturnas con fantasmas y monstruos en el sueño del niño, y una madre de azúcar musitando palabras y oraciones balsámicas al chiquillo en la cuna. Luego, en mi juventud, como antaño los druidas con sus manos divinas y sus ojos de luz, he sabido alcanzar el poder colosal de conformar mis sueños. Y en mis luchas y afanes contra los hechiceros, he sabido ahuyentar esos sueños maléficos que mis noches poblaron. Así que, amigo, ya nadie podrá arrebatarme este ungüento feliz que me alivia la herida de la humana existencia. Yo te vi tan contento con tu mágico hallazgo
que grabé en mi memoria las palabras salvíficas que me llegan de nuevo y que pongo en tus labios. Hay que vivir el sueño para soñar la vida y la vida soñar para vivir el sueño. Luego al fin proseguías, tu mirada era mía. Cuántas bellas imágenes ilustran mi cuaderno. Al llegar a Madrid aún recuerdo su grandioso paisaje de ladrillo y asfalto, esa faja de nieve que mi mente dibuja con un blanco de luna en los niños del sueño. Aquel niño atendido con abrigo de enero y zapatos de frío. Imaginaos en fin el suelo de Madrid, cubierto de esa nieve que yo no conocía como harina muy fina, de trigo canteado, y la ciudad de Artesa para basar el pan regado de la vida. Porque esto fue quizás metáfora y presagio de lo que fue mi hallazgo, de lo que fue mi encuentro, el sueño de un pan mágico que yo creí soñar, el pan de un sueño extraño que se hizo realidad. Y es que yo sigo el rumbo, al menos de una idea, de la que tú también puedes estar seguro, puedes estar contento. Hay que vivir el sueño para soñar la vida, y la vida soñar para vivir el sueño.